Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Aquí estamos de nuevo para continuar esta jornada en este cierre del año temático de FELGTB, mujeres LTB, mujeres lesbianas, trans y bisexuales, feminismo y sororidad. Y me encuentro aquí muy bien rodeada y con una mesa que creo que era muy necesaria. Hablaremos de feminismos y también de mujeres lesbianas, trans y bisexuales, de la mano de mujeres heterosexuales también aliadas. Creo que es muy importante que en este año que hemos vivido sigamos reflexionando y avanzando juntas. Por eso era tan necesario tener aquí espacios conjuntos. Me gustaría presentaros a tres mujeres que me van a acompañar. Gracia Trujillo Barbadillo, socióloga e historiadora de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida. También tengo por aquí a Judith Joan Lluís, presidenta de Gènere. Bienvenida. Orgullo coincidir. Y a Pamela Palenciano, actriz y comunicadora, travallecana como yo, y para mí este día es como muy potente. Pues si os parece, con muchas ganas, te voy a ceder la palabra, Gracia, para que puedas comenzar y enmarcarnos un poquito esta mesa. Y muchísimas gracias a todas. Si alguien quiere dejar alguna pregunta en el chat, podéis escribirnos. Bueno, pues muchas gracias a vosotras, vosotres, a Extremadura Entiende y a la FEL por convocarnos hoy en esta jornada, ¿no? A esta conversación colectiva que creo tan necesaria, ¿no? Enhorabuena, por cierto, también a las compañeras de Extremadura Entiende por la campaña que habéis hecho de mujeres lesbianas, trans y bisexuales encabezando feminismos incluyentes, que me ha encantado y que además creo que va muy al hilo de esta mesa, ¿no? Y bueno, de toda la jornada, ¿no? Y un placer compartirla con Pamela y con Judith y luego pasar a conversar juntas, ¿no? Bueno, yo quería comenzar diciendo que creo que los feminismos hoy están en un momento muy potente, estamos muy fuertes en la calle, en muchas luchas, es decir, tenemos un montón de frentes abiertos y más en este contexto de pandemia global, ¿no? O sea, que tenemos, bueno, la batalla contra todas las violencias heteropatriarcales, racistas, el tema de las precariedades, del desempleo, etcétera. La cuestión de los derechos de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras sexuales, de las migrantes, en fin, tenemos una agenda de lo más amplia, ¿no? Quería empezar así y, por cierto, también, como ha hecho esta mañana Iranzu Varela, dando la súper enhorabuena a nuestras compañeras argentinas por cómo se han peleado el tema de la ya casi más que, ojalá, ley del aborto, ¿no? Y quería empezar así, como os decía, porque creo que nos pasan muchas más cosas que solo esta bronca o estos, no sé, debates y combates, ¿no? Acerca del sujeto político del feminismo, de la transfobia, de un sector del movimiento feminista, etcétera, ¿no? O sea, que estamos fuertes, que estamos en la calle a nivel global y que estamos con muchas batallas. Pero es cierto que esta cuestión de esta bronca no es una cuestión así baladí, no es una cuestión superficial, tiene muchas implicaciones. Entonces, bueno, pues de las preguntas que nos envió Cristina, la verdad es que esta es con la que más interpelada me he sentido, ¿no? Esta de las TERF, ¿no? Estas feministas excluyentes, transfobas, que creo que sí que nos tenemos que detener a hablar de ellas, ¿no? Antes de pasar a hablar de las TERF, quería comentar así un poco como el marco amplio cuando hablamos de los feminismos y la lucha de las lesbianas, bis, trans, personas queer, no binarias, etcétera. Ese marco nos remite a que tenemos unos recorridos ya largos, ¿no? Pensándolo en clave histórica, ¿no? Que no siempre han estado exentos de conflictos, es cierto, ¿no? Pero que también creo que no está de más recordar que también ha habido muchos apoyos, muchas colaboraciones y muchas intersecciones. Y aquí en concreto creo que nosotras, las lesbianas, tenemos, y las trans y las bis, tenemos muchísimo que decir, ¿no? Porque claramente unos espacios de intersección política han sido todos los colectivos de lesbianas feministas, por ejemplo, de feministas lesbianas, pero también todas las que nos hemos denominado desde los 90 lesbianas queers, que también somos feministas, o toda la lucha transfeminista, ¿no?
O sea, que creo en fin, que aquí estamos en esos espacios. Ya no esto es una cuestión solo teórica, sino de nuestros propios activismos, ¿no? También esta mañana las compañeras comentaban, ¿no? ¿Cómo no vamos a sentirnos, claro, en esa lucha conjunta cuando a nosotros, por ejemplo, nos toca de cerca el machismo, la misoginia, el sexismo, pero también toda la LGTBI-fobia, ¿no? Entonces, claro, estas son batallas que es que no podemos separar, ¿no? Y además de esto, creo que muchas de nosotros estamos realmente alarmadas en estos últimos tiempos con este intento que hay por parte de este sector feminista excluyente de confrontar los movimientos, ¿no? De que parece que la lucha feminista está como contra o no se puede entender con la movilización LGTBI, ¿no? O con lo queer, que parece como el gran ahora, ¿no? Caballo de Troya del feminismo. Bueno, nada más lejos que esto, ¿no? Precisamente para muchas de nosotras que empezamos en los activismos de los años 90, todo lo que fueron las teorizaciones queer, los activismos queer a los que nos sumamos, nos abrieron literalmente unos horizontes discursivos y de práctica política que nos dieron un montón de alas y de espacios en los que poder habitar, ¿no? Política y vitalmente con nuestras identidades, cuerpos no heteronormativos que no teníamos tan claro dónde colocarlos en los activismos previos, ¿no? O sea, quiero decir con esto que esto de lo queer no solo vino a confrontar al feminismo, sino que vino realmente a darle un empujón a la lucha feminista y a la lucha LGTBI muy potente, ¿no? Bueno, sobre la cuestión de los feminismos trans excluyentes, ¿no? Sobre la que, como os decía, me gustaría detenerme aquí. Bueno, vamos a hablar en esta mesa, ¿no? Creo, como os decía, que me parece que es una cuestión ahora grave y que tiene muchas implicaciones, ¿no? Bueno, parte de lo que voy a explicar aquí es una cosa que he pensado precisamente con una compañera argentina, con Moira Pérez, ¿vale? Entonces quería decirlo porque algunas de las ideas son cosas que hemos pensado juntas y bueno, que hemos escrito un artículo que saldrá próximamente en Pícara, por si os interesa luego leerlo, ¿no? La primera cuestión que a mí me gustaría comentar aquí es que creo que tenemos que disputarle la etiqueta de radicales a estas feministas, ¿no? Realmente muchas radicales también somos nosotras y hay toda una genealogía de feminismo radical que no es para nada trans excluyente, ¿no? Entonces creo que, bueno, esto de que se llamen radicales, pues bueno, en fin, se van a llamar como quieran, pero este no es todo el feminismo radical, ni muchísimo menos, ¿no? Este feminismo trans excluyente, como bien sabemos, estará compartiendo posiciones con posturas conservadoras, ¿no? Y acercándose muy peligrosamente, muchas veces que tienen prácticamente las mismas ideas, ¿no? Y creo que es grave porque en este caso están revestidas además de una cierta legitimidad y hasta inmunidad por venir por parte del feminismo, o sea, que hablan en nombre del feminismo, ¿no? Entonces tienen como esta cierta, así como legitimidad moral o política, ¿no? Bueno, pues que no hablen en nombre de todas porque para nada compartimos estas ideas, ¿no? ¿Por qué ahora? Alguien podría pensar, ¿por qué tenemos estos feminismos ahora que están planteando todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, pues una respuesta rápida podría ser que tenemos unas iniciativas legislativas sobre la mesa muy importantes, ¿no? Está la Ley de Autodeterminación de Género, que está siendo muy contestada por este sector feminista, pero también está, por ejemplo, la Ley de Libertad Sexual, que tiene, entre otras cosas, una parte importante sobre el tema de trabajo sexual, que claro, ahí están también peleando y mucho, ¿no? Que ahora iré a ella, ¿no? Entonces, fijaos, cuando hablamos de feminismo TERF, que el otro día me decía una compañera esto de TERF, que es, bueno, pues es en inglés esto de Trans Exclusionary Radical Feminism, ¿no? O sea, es el feminismo radical trans excluyente en nuestra lengua, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no? Cuando hablamos de este feminismo excluyente, fijaos que estamos resaltando su oposición a incorporar a las mujeres trans al movimiento feminista o al colectivo de mujeres mismo, ¿no? Que todavía hay gente que dice que las mujeres trans no son mujeres, ¿no? Es una barra basada impresionante, ¿no? Esta mañana las compañeras también decían, pues yo intento empatizar y entender las posiciones TERF. A mí empatizar me resulta difícil, pero creo que sí que tenemos que pararnos y analizar qué están diciendo, ¿no? Porque es que si no, no entendemos nada, ¿no?
A veces hasta me resulta difícil entenderlas, pero bueno, hacemos nuestros esfuerzos, ¿no? Entonces, fijaos, algunos de los argumentos son, o los argumentos centrales, a ver qué os parece luego también a las compañeras, ¿no? Fijaos, los argumentos son que son las propias mujeres trans quienes se excluyen, es que esto te lo plantean directamente así, ¿no? Se excluyen al defender unos objetivos que no son los del feminismo. Entonces, como se excluyen ellas, ¿no?, y defienden estos objetivos que no son los del feminismo, es más interesante, y ellas proponen que, tanto teórica como estratégicamente, las mujeres trans formen otro grupo, ¿no?, con el que eventualmente el feminismo, como si solo hubiera uno, ¿no?, puede hacer alianzas puntuales. Bueno, se le olvida a este feminismo excluyente que las mujeres trans son parte del movimiento feminista desde la primera mitad de los 90 en el Estado español, por pleno derecho y por presencia en el mismo, ¿no? Porque llegaron y dijeron, aquí estamos, ¿no? No está de más recordar también que históricamente en el Estado español no hemos tenido en el movimiento feminista hasta ahora las actitudes transfobas que están mostrando algunas en estos últimos tiempos, ni muchísimo menos, ¿no? Fijaos que se está defendiendo que las demandas de colectivos trans y lo queer borran a las mujeres, como si los derechos no se pudieran pensar más allá de los corsés identitarios y como si las conquistas de estos grupos no implicaran un avance para todas las personas, ¿no?, incluidas las mujeres. Es que yo creo que los avances y las conquistas de la lucha feminista son avances y conquistas para el movimiento LGTBI queer y viceversa. Es que si no lo entendemos así, no sé en qué parte nos hemos perdido, ¿no? Y entonces, si todos son avances, claro, esto es algo que este feminismo excluyente claramente no ve que sea un avance para la lucha feminista. Bueno, en todo caso, el avance del feminismo TERF y de todos estos argumentos, ¿no?, en el ámbito político, activista, académico, mediático, educativo, es bastante alarmante, ¿no? Y entonces aquí quería compartir dos ideas. La primera es que se trata de un feminismo excluyente en términos amplios, que se opone desde el privilegio no solo a las mujeres trans, sino a distintas formas de autonomía decisional, corporal, al derecho a la identidad, al derecho a una vida libre de violencia, ¿no? Este feminismo excluyente es contrario a muchas formas de existencia, no solo de las personas trans y no binarias, sino también de las y los trabajadores sexuales y de cualquier persona que recurra a la gestación subrogada, ¿no? En otras palabras, no estamos hablando solamente de un debate sobre si una persona puede hormonarse o no, o qué tipo de actividades como el trabajo sexual puede realizar alguien para percibir un ingreso, ¿no? Nos encontramos, creo yo, ante argumentos en contra de la asistencia de ciertos tipos de personas, de grupos sociales enteros, como en el caso, pero no solo de las personas trans, ¿no? Esto es realmente lo grave de esta cuestión, ¿no? La segunda idea que quería compartiros es que los argumentos del feminismo excluyente se están extendiendo con una velocidad impresionante, como sabemos, ¿no? Y nos pueden parecer fácilmente rebatibles. Podemos decir, joder, esto de que las mujeres trans no son mujeres y tal, pero realmente llama la atención cómo se están extendiendo y llama la atención cómo los podemos encontrar repetidos de manera casi idéntica en distintas representantes del movimiento feminista, tanto en Europa como en América Latina. O sea, yo las ideas que veo a feministas con estas posiciones aquí, las estoy leyendo iguales, clavadas, a feministas mexicanas, argentinas y de otros contextos, que son las mismas ideas repetidas, ¿no? Y lo grave también es que estos discursos se están defendiendo y difundiendo bajo la excusa del debate teórico, ¿no? Como parece que se están debatiendo ideas, está todo permitido, es una especie como de todo vale, ¿no? Cuando aquí no se está debatiendo ideas, y aquí lo que se está es debatiendo el derecho a existir de ciertas personas, y es que esto no se puede debatir, esto no es algo que pongamos ahí a debate, ¿no? Ay, no es que digo, mira, venga, todo el mundo opina, ¿no? Pero es que además yo iría mucho más allá, y es que ni siquiera se está debatiendo. En muchas ocasiones no se debate nada, ¿no? Como nos pasa con el tema de la prostitución. Yo estoy aburrida ya de ver durante años congresos, jornadas y tal, que son meras exposiciones de argumentarios abolicionistas.
pasados por que son debates sobre el tema de prostitución, cuando no lo son. Y aquí nos está pasando 3/4 de lo mismo, ¿no? No son en realidad ni siquiera debates, ¿no? Con el tema de prostitución parece que la postura feminista es el abolicionismo y no hay nada más. Y con este tema parece que son estas posturas transexcluyentes y no hay nada más, ¿no? Entonces, no sé, si quieren debatir, debatamos, pero es que ya os digo que ni siquiera es un debate, ¿no? Desde esta nuestra perspectiva queer o transfeminista, ¿no? como lesbianas queer, vemos este feminismo excluyente y su avance como una disputa por el poder, clarísimamente, dentro del movimiento feminista. Y yo creo que es que no es casual, como os decía antes, que estemos ahora mismo en el contexto de varias iniciativas legislativas que están en marcha, ¿no? Y no solo eso, ¿no? También hay una disputa por el poder en la academia, hay una disputa por el poder, por controlar a los feminismos autónomos, hay una disputa por el poder realmente dentro de los feminismos, ¿no? Y aquí, como me contaba un día, y esto lo escribimos mi compañera, esta mi colega académica y amiga argentina, Moira Pérez, decía ella, no es un feminismo que se descarriló, ¿no? No es un feminismo que se ha desviado, no es un feminismo que no ha entendido, que se han perdido con la teoría queer, pero para nada, todo lo contrario, saben perfectamente de lo que están hablando. Es una corriente muy poderosa dentro del feminismo y que es totalmente coherente con la forma en la que una gran parte del movimiento ha entendido el sujeto del feminismo, que son las mujeres y no las mujeres trans, las mujeres asignadas mujeres al nacer, y una forma, como os decía, que han entendido el sujeto del feminismo, el cuerpo, la diferencia sexual y tantas otras cosas de una manera concreta, ¿no? O sea, que no es que están confundidas, no es que no han entendido a Judith Butler, no, saben perfectamente lo que están defendiendo, ¿no? Y como os digo, son disputas por el poder, porque no les muevan la silla, así de claro, ¿no? Porque no les cuestionemos las posiciones que tienen. Y aquí esto está siendo, pero así, vamos, más claro que el agua, ¿no? Y en todo esto yo creo que hay una idea que no se nos puede olvidar y es que estamos hablando de feminismos institucionalizados. Están batallando desde las instituciones por no perder ni un ápice de poder. Y creo que tenemos que hablar esto ya claro porque si no hay mucha gente que se está perdiendo con estos debates y no sé, como que hablemos de esto y lo pongamos así, pongámoslo encima de la mesa, ¿no? Fijaos que ocupan espacios de poder en diferentes instituciones, por ejemplo la universidad, y desde estos espacios de poder es desde donde están multiplicando sus voces, ¿no? Y difundiendo estos discursos de odio, ¿no? Entonces, bueno, me habría encantado hablar de otra cosa en esta mesa. Cristina nos lanzó varias preguntas, ¿no? Que espero que luego retomemos, pero realmente no quería dejar pasar esta cuestión de hablar de estos feminismos excluyentes porque creo que está siendo muy grave lo que está sucediendo, que no está sucediendo solo aquí, que está sucediendo a nivel, casi me atrevería a decir global, ¿no? En muchísimos contextos, que es una disputa por el poder y que nos están intentando confrontar de mala manera, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar y dejar paso a mis compañeras, creo que tenemos que ser muy firmes en nuestra respuesta frente a los discursos de odio, ¿no? Creo que tenemos, y aquí voy a comentaros 3 puntos que son los que yo he venido analizando con mi compañera Moira Pérez, ¿no? Primero, tenemos que ser firmes dejando claro que la justicia nunca se puede dar a expensas de los sujetos más vulnerados dentro de un colectivo. Esto es una línea roja que no podemos pasar, ¿no? Segundo, tenemos que ser firmes sosteniendo que el derecho a la existencia y vida digna de las personas no es algo que pueda debatirse. Ya está, no lo debatimos. Es que no, esto no es algo que pongamos a debatir, ¿no? En todo caso, lo ponemos a analizar, si queréis, para desentrañar un poco estas argumentaciones, pero los derechos no se debaten, ¿no? Nos lo han hecho las feministas mucho tiempo, no lo hagamos ahora con compañeras que están en colectivos más vulnerados, ¿no? Y tercero, creo que tenemos que ser firmes poniendo nuestros esfuerzos en seguir construyendo comunidades político-afectivas de pertenencia, donde sí hay lugar para todos los proyectos de vida, todas las formas de vivir el género, los géneros, los cuerpos, las sexualidades, etcétera, ¿no? Y esto no es algo que pueda realizarse de forma meramente simbólica, ¿no? Como bien sabemos las activistas, esto es un esfuerzo de todos los días, en todos los espacios, que se impulsa a través de acciones, no de meras palabras, ¿no? Y que requiere además de enormes dosis de escucha, de pedagogía, por más que nos dé pereza, yo creo que hay que seguir haciendo mucha pedagogía y también de autocrítica, ¿no?
Bueno, pues gracias hasta aquí por la escucha. Pues te agradezco, gracias. Creo que nos has enmarcado muy bien este debate. Creo que la clave que has ya lanzado desde un inicio y que creo que debe llevar esta mesa y llevar este día es que los derechos no se debaten. Cuando hablamos del colectivo LGTBI, especialmente de las mujeres LTB y otras realidades, hablamos de derechos humanos y hablamos de nuestra vivencia. Y es muy importante que no dejemos avanzar estos discursos, porque además los hemos vivido. Yo recuerdo cuando empecé a estudiar un poco más y a analizar las vivencias, aquella amenaza violeta que sufríamos las mujeres lesbianas, cómo se ha excluido y se ha intentado dividir en diferentes puntos, ¿no? Y me parece muy potente. Me gustaría darte paso, Judith, por si quieres hacer un poco también de comentario ahora. Tu visión me parece muy importante. Te dejo unos minutos y si quieres voy introduciendo preguntas también. Bueno, sí, muchas gracias ante todo a la organización, a las asistentes, a todas mis compañeras aquí, a todas mis compañeras aquí por asistir y realmente por protagonizar este debate que no es de extrañar que considere muy importante porque realmente me cuestiona mi identidad, pero en el fondo también cuestiona dinámicas, maneras de hacer del feminismo y también los contenidos. Ante todo tengo que decir que a mí me sabe muy mal. Me sabe muy mal. A ver, tías trans no somos tantas. Y el debate trans está enmascarando pues, un montón de debates mucho más importantes. La semana que viene se va a aprobar la modificación de la ley de violencia machista en el Parlamento de Cataluña, la 5/2008, la modificación de la ley 5/2008, en la cual he colaborado en el apartado trans. Y se introducen cosas importantes como la violencia digital, que en el 2008 no se consideraba, por ejemplo, la violencia institucional, la violencia en política. Se introducen términos como, bueno, se modifican el consentimiento sexual y también la diligencia de vida para la protección de todas las mujeres. Esto es mucho más importante que si nos incluyen a nosotras o no. Evidentemente es muy simbólico que estemos ahí porque indica en el fondo en los límites del feminismo, si es que tiene. ¿De acuerdo? Pero donde está el grueso de las violencias, no digo que unas sean más importantes, pero unas sí que son más comunes que otras, pues no es evidentemente las mujeres trans, sino es en violencia digital, por ejemplo, que ahora mismo pues, hay muchísima. Y aún así, el tema trans está encima. Y si los socialistas no van a votar a favor es porque estamos incluidas explícitamente. Evidentemente que estamos incluidas explícitamente porque a veces estamos excluidas explícitamente. En ese sentido, a mí me sabe muy mal ser protagonista. No tendría que ser. No, es que no, por mí no tendría que haber debate. Aún así está este debate. A mí me sabe muy mal también porque en el fondo partimos de la alteridad. Somos las otras. Y como se supone que tenemos un histórico que es una alteridad, entonces no estamos, se supone, dentro del feminismo, pero esto también quiere decir que el resto de mujeres que sí, que se reconoce que están dentro, tienen como un pozo común de mujeridad, digámoslo así, en la cual nosotros no entramos. Pero esto es muy peligroso, porque entonces es muy fácil la apropiación de discursos por parte del feminismo blanco, por parte del feminismo académico. Esto no puede ser. No todo el mundo, no todas las mujeres tenemos la posibilidad de sufrir una ablación, por ejemplo. Y no todo el mundo va a tener las mismas violencias, no todo el mundo va a tener las mismas casuísticas. Por tanto, esta manera de intentar vender una mujeridad absoluta enfrente de la alteridad en donde nosotras estamos, esto es muy malo. Esto es muy malo porque reduce el feminismo a un esencialismo que es totalmente empobrecedor. Es totalmente empobrecedor. También, otro supuesto que tienen estas personas, estas feministas, digámoslo así, yo no me atrevo a excluirlas, pero es que,
Bueno, en fin, dejémoslo. Es que normalmente se supone que algo así como que las trans tenemos que solucionar los problemas de toda la estructura y en particular los problemas que tienen las personas cis. En particular, la abolición de género. Si tenemos que abolir el género, bueno, se puede pensar cómo y tal, pero ¿por qué empezar por las trans? ¿Por qué decir que estamos reforzando todo el sistema de género? En el fondo estamos culpando a las personas trans de fortalecer el sistema de género cuando el sistema de género no necesita a las trans para ser fuerte. Evidentemente está ahí. Si hay que abolir el género, y me parece bien, pero empecemos por la gente que está más asentada en el género. Por ejemplo, por ellas mismas o por los tíos, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, el hecho de que las personas trans tengamos que solucionar el problema que las personas cis tienen, me parece muy injusto por la situación de vulnerabilidad que tenemos, es evidente. Es evidente. Y entonces, y estos intentos de hablar de lobby trans, estos intentos de hacernos ver como un ente uniforme que vamos todas hacia un objetivo que evidentemente no es feminista, esto es francamente muy despersonalizador y yo creo que es indigno de cualquier persona que se llame feminista, directamente. No, simplemente no puede ser. Por último, estoy totalmente de acuerdo, de hecho estoy totalmente de acuerdo en lo que ha dicho Gracia, yo no lo podría haber dicho mejor. Sí que quisiera remarcar una cosa que ha dicho que es muy importante. Los derechos no se discuten. Estamos hablando de derechos fundamentales. Y lo fuerte, en este caso, es que el reconocimiento de la identidad de género, independientemente si la identidad de género es innata, es cultural, no importa, pero está ahí, está ahí. Tenemos que vivir con género. Todo el mundo tiene que vivir con género. Entonces, este reconocimiento de esta identidad, que venga de donde venga, existe, forma parte de los derechos humanos. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, lo dice el Tribunal Constitucional en la sentencia 99/2019, lo dicen organismos tan queer como el Tribunal Constitucional o como el Tribunal de Derechos Humanos Europeo. Entonces, no, ya llega un punto en que nos tenemos que plantar y tenemos que avanzar en el debate. No nos podemos ir planteando si tenemos derecho a la autodeterminación de género, sí o no. Porque si no la tenemos cada una, ¿quién la tiene? Los expertos, que van a determinar el género a partir de los roles de género. Y aquí es donde viene un montón de problemas que podemos hablar más adelante, ¿no? Por tanto, ya para acabar, diciendo que ya tenemos que avanzar en el debate, ya no nos tenemos que cuestionar si hay derecho o no hay derecho. Lo hay, es evidente. Y lo dice la gente que está fuera del feminismo. La cuestión trans ha desbordado la agenda feminista y ahora directamente está en la agenda social. Y la agenda social, muy lamentablemente, a veces es más avanzada que parte de la agenda feminista. Y esta es una cosa que personalmente me sorprende. Pero yo creo que vamos a avanzar, yo creo que vamos a tirar adelante, yo creo que el feminismo va a ser mejor en general con las personas trans y muy en particular, claro, con las mujeres trans y espero de verdad, ya con la ley, acabar con este debate y ir hacia las causas de discriminación estructural, hacia las relaciones de poder que hay entre géneros y para acabar con la discriminación que existe por este motivo. Y aquí me planto. Gracias. Pues muchas gracias, Judith, porque además a partir de todo lo que nos has contado, a mí se me siguen poniendo los pelos de punta cuando decir que hace una hora hablando por WhatsApp con Pamela ya me emocionó. Y precisamente de eso te quiero preguntar, Pamela, porque para nosotras es una oportunidad que mujeres como tú también estéis aquí, porque además algo que ha dicho Judith es la violencia estructural, ¿no? Y al final es contra lo que vamos, nuestros derechos, las discriminaciones que vivimos como mujeres en muchas ocasiones antes que como lesbianas, bisexuales o transexuales, están ahí, ¿no? Y esas violencias, mal que nos pesen, como dicen por desgracia, te une y es algo que todas las mujeres vivimos. Entonces, sí quería que sobre este punto nos pudieras comentar.
Bueno, buenas tardes, compañeras. Me siento un poco invitada, como cuando dentro del feminismo, como decía Judith, mujeril, invitamos a hombres que a mí me encantan, como Miguel Lorente, ¿no? Esa parte que al invitar a Miguel Lorente es como, ¿no? Yo como heterosexual, deciros que en el sentido de que mi alianza con ustedes no es de ahora, es de siempre, porque lo que noto en esto que ha pasado es que las minorías, ¿no? Las mal llamadas minorías, se cansaron de estar en el puñetero margen. Entonces, por eso pica tanto esta historia. Y mi alianza tiene que ver, porque esas supuestas minorías, que no son tan minorías, pero entenderme lo que quiero decir con minorías, ¿no? Yo como feminista andaluza reivindico un feminismo andaluz que ha estado siempre, y que la institución quiere callarlo, la institución y la academia, de dejar a mi abuela y a las vecinas con las que yo me he criado diciendo que no era feminismo lo que hacían en práctica de sororidad a diario, de pasarse un puchero de una casa a otra. Y me van a decir a mí que eso no es feminismo. Claro, no, como es minoría, no, porque eso no sería feminismo, ¿no? Entonces, el posicionarme, no de ahora, es que de repente mi monólogo, ahora hace 2 años que empezó esta historia, porque esta historia tiene un inicio. Esta historia tiene un inicio de un congreso de hace 1 año, y hace 2 que empezó la ultraderecha a dar por saco, y hace 1 año el congreso de Acuña se lió la que se lió porque eso estaba estrategiado, y yo justamente el día después del congreso empecé a recibir en Twitter todo tipo de amenazas. Posiciónate, no te posiciones, de muchas compañeras trans me decían transfoba, otras me decían... Yo tenía un lío que digo, a ver, ¿qué está pasando? El tema cis trans, ¿vale? Que yo hago en el monólogo esto, lo empecé a hacer cuando vine de El Salvador, cuando una mujer trans, no se me olvida nunca, en la quimera, en Lavapiés, se acercó y me dijo, ¿sabes qué eres cis? Y le dije, yo soy andaluza. Perdona, yo soy andaluza. Me dice, no, pero que tú eres cis. Y me quedé pillada. Como yo no soy de las que leen, ¿no? Porque además lo voy a reivindicar ya, o sea que leo, pero como dicen que no leo, pues me lo voy a reivindicar más, voy a ser más para rebajar a todavía lo que soy. A mí cuando esa mujer me contó su experiencia y me dijo que por qué yo era cis, a mí no me hacía falta leerme ningún libro. Yo le dije, pues, y me dijo, tú en tu monólogo deberías de hablar de cis trans. Y digo, hombre, por supuesto, no es que deberías, que lo acabo de ver, por supuesto, ¿en qué momento a mí? Yo esto no lo conocía, ¿no? Entonces, eso llevo 5 años de que vine a El Salvador diciéndolo. Y ahora parece que es que algunas se han dado cuenta que es que llevo 2 años diciéndolo esto, ¿no? Que ya llevo tiempo hablando de privilegio. Y yo como hetero sé también que he llegado aquí porque soy heterosexual. Si yo no solo ver los golpes, cuando hay un recorrido en el monólogo que habla de la violencia machista con mi primer novio, acabara diciendo que yo y mi pareja actual fuera una mujer, yo lo juro que no estaría donde estoy. Y eso es así. Entonces, como hay que ser claras, ¿cómo yo no voy a ser aliada y voy a dejarme impactar? Porque yo podría decir, mira, esto no es mi lucha, ¿sabéis, chicas? Yo me voy porque yo tengo otras cosas que hacer. No, mira, es que aparte que mi hija es bisexual, que ya hace 2 años que salió del armario, y mi hija me lo dijo, fue como, hostia, aparte de eso, que me puede atravesar mucho más, ¿no? En mi historia, de si tengo una hija, tal, tengo un hijo con 6 años que yo no sé si mi hijo va a transitar o no, tengo ni idea, ¿no? ¿Cómo no voy a estar aquí si estamos hablando de los privilegios? Cuando le pedimos a los hombres heterosexuales y cis que entiendan un montón de cosas, que estamos todo el puñetero día diciéndoles que entiendan cosas, y somos nosotras las primeras que está. Ahora, cuando el otro día hablé con una por WhatsApp, perdón que me he ido, Cristina, es que me estoy emocionando, que me dijo una que es que el feminismo blanco no existía. Yo de verdad que era como, ¿en serio? Yo el feminismo blanco me vine a dar cuenta que existía en El Salvador, ni siquiera aquí. Al llegar a El Salvador yo llegaba con el discurso este tan bonito que, bueno, no pasa nada, el que tenemos, que es yo no veo raza, veo personas, no veo colores, ¿no? Esa cosa que te lo van metiendo desde que eres niña en el colegio, ¿no? Esa cosa Benetton de no pasa nada. Y llego a El Salvador y yo era el del discurso del pasaporte europeo, de que yo no pasa nada si tengo este pasaporte, somos todas iguales. Y una mujer indígena levantó la mano y me dijo, usted no es como nosotras. Y yo, sí, yo sé. Vale. Total, que yo ahí me di cuenta de todos los privilegios, se me cayó todo y me acerqué al feminismo comunitario y digo, espera, entonces, pero yo pensé que existía solo un feminismo, ¿no? Y que fueron las sufragistas las primeras, que no fueron las sufragistas las primeras, pero eso no está escrito. Eso no está escrito, ¿no? Entonces, todo eso te desmonta un montón de cosas. ¿Cómo no voy a estar cercana yo de esto que está pasando? Aunque he de deciros que nunca voy a enfrentar lo que vosotras enfrentáis. Lo que pasa es que mi quemadera de toda esta historia del ataque que estoy viviendo es porque es un ataque, como decía Judith, de esas violencias digitales que están ahí, que por los machirulos y por los fachas, pues una tiene ya el callo hecho porque llevamos años con estos ataques, pero yo no estaba lista para esto, querida. Lo siento, pero yo para esto no estaba lista. No, porque no son troll ni haters las que me dicen cosas, son tías con nombre y apellido, con foto en su perfil de Twitter, que han sido profesoras que me han recibido en su instituto. Esa gente que me recibió hace un tiempo con el monólogo que me está diciendo, me va a encargar que nadie más te vea. O sea, yo para esto no estaba preparada. Yo estaba preparada para lo otro, pero para esto no.
Entonces, claro, por eso es como, esto me ha pillado un poquito mal, me ha pillado con el paso cambiado, he de decirlo. Es súper potente, Pamela, porque cuando yo, que son tan necesarios, cuando escuchamos la necesidad de, sobre todo de hablar a nuestras jóvenes, nuestros jóvenes, para mí es súper necesario moverme para que esas generaciones sean más inclusivas, más feministas, más sororas y trabajen, y te das cuenta que estas amenazas vienen pues de tiempos no inmemoriales como hemos ido hablando, ¿no? Y en lugar de quedarnos ahí, como somos así, el colectivo LGTBIQ+, como queramos avanzar, somos resilientes, somos un colectivo que está, no sé si para transformar el mundo, yo muchas veces hablo, como yo digo, una personita pequeña que siempre decía, las personas trans, profe, hemos llegado para cambiar el mundo. Digo, pues sí, pues la verdad es que sí. Y creo que desde todas las realidades, al final de lo que se trata es eso, de luchar contra esta violencia institucional, estructural y cambiar para que podamos vivir mejores momentos, ¿no? Y bueno, vamos allá con tiempos, la verdad es que el debate se nutre y sí que me gustaría que ahora que hemos vivido y hablado de todo el papel que han tenido estos feminismos excluyentes y las vivencias de las mujeres trans, también me gustaría que no nos quedemos solamente ahí y hablemos de retos, ¿no? Porque creo que es súper importante avanzar y saber dónde estamos. Habéis dicho varias cosas y sobre todo, pues, ¿qué pensáis cada una? Si queréis ir interviniendo, ¿qué retos se nos proponen ahora ya cada una, pues también desde nuestras propias vivencias y experiencias y como feministas? Perdón, voy a empezar yo con una cosa que puede ser polémica en algunos ambientes, pero yo creo que es realmente necesario, que es la diversificación y politización del deseo. Es decir, del cuerpo deseado. Parte de la violencia que vivimos las personas trans es porque se nos considera que no somos cuerpos deseables y por tanto que estamos fuera del deseo del macho cis heterosexual y por tanto simplemente pues no participamos de las violencias. Si participáramos de las violencias, entonces sí que entraríamos mucho más fácilmente. Paréntesis, mentira. Somos muy deseadas, sinceramente, y sobre el porno, pero simplemente no se puede decir, ¿no? En ese sentido, el problema es que no se pueda decir. El problema es que no se pueda decir. El problema es que haya un canon tan estricto sobre el deseo. En ese sentido, yo creo que sí que hay que hacer una campaña muy fuerte para valorar todos los cuerpos, y desde el deseo. O sea, evidentemente todos los cuerpos son válidos y además deseables. Yo creo que este es un punto muy importante. Y aquí, evidentemente, los medios de comunicación tienen un papel muy importante, pero un poquito del feminismo también tiene que luchar también tiene que luchar por el deseo. O sea, no solo derechos. Ya no estamos hablando de derecho, porque al final cada una pues desea quien desea, evidentemente. Pero sí remarcar que el deseo es también político, ¿de acuerdo? Yo siempre, es un poco feminazi, lo reconozco, pero yo creo que esto es importante. Bueno, feminazi o no, como mujer gorda, y otra de las reivindicaciones también está ahí, ¿no? Y los cuerpos, las realidades diversas son deseables. ¿Alguna más? Sí, bueno, una gozada escucharos a Judith y Pamela, la verdad. Quería retomar una idea de Pamela antes de entrar en esto de los retos, bueno, una de Pamela y otra de Judith. Con esto de las otras, los márgenes, ¿no? Porque fijaos, claro, ahora estamos hablando de las trans,
pero por ejemplo Pamela mencionó las andaluzas, o yo podía pensar en las lesbianas históricamente, y todavía fijaos la batalla, por ejemplo, de las trabajadoras del sexo, o de las que llevan velo, o de, en fin, de esas consideradas constantemente otras, ¿no? Como si hubiera realmente un feministómetro, ¿no? Y hubiera algunas que son las que van a realmente decidir quiénes son mujeres, quiénes no, quiénes entran en el feminismo, quiénes no, cuando además estamos en un contexto de confluencias estos últimos años, de sumar, de unir, ¿no? No solo entre los feminismos, en la lucha social en general, ¿no? Fijaos las mareas, el 15M, no sé, y parece que el feminismo ahora estamos como que este sector quiere hacernos andar por este otro camino que es como, no, que es que ya veníamos por ya veníamos de desbordar la categoría mujer, de hacerla inclusiva, de sumar luchas, de sentarnos en las plazas todas y todos juntos, entonces no nos hagáis ahora irnos hacia el otro camino porque es que ya como que no, ¿no? Y luego, bueno, pues tristemente escuchándote, Pamela, qué palo esto de cómo nos golpeamos entre nosotras, ¿no? Yo la verdad es que, en fin, también podría contar 1000 anécdotas de cómo a veces, esto es súper triste, pero cómo a veces los peores palos me los he llevado de compañeras, precisamente además que no los veía venir. Y no los ves venir y dices, uy, yo espera que los estaba esperando y me vienen de mi propia gente, de mis propias compañeras de lucha, de compañeras feministas, ¿no? Entonces esto realmente es algo que nos tenemos que hacer mirar mucho más, ¿eh? Yo estaba pensando ahora, escuchándote, en la genia Audre Lorde, ¿no? Cuando hablaba de realmente respetemos nuestras diferencias, que es que somos diferentes, pero que es que esto no solo no pasa nada, sino que realmente es una fuente de enriquecimiento brutal. Y esto no es solo una frase bonita, es que es una realidad, es que mirémonos entre nosotras y respetemos que somos diferentes, ¿no? O sea, es que ganaríamos muchísimo, ¿no? Y claro, fíjate, esto que habláis del centro, los márgenes, ¿no? Y cómo está aquí en disputa esto, es una disputa por el poder, clarísimamente, ¿no? Entonces, pues tu discurso ahora, Pamela, pues hay alguna gente que no le está convenciendo y eso, y nada, pues esto, violencia digital, ¿no? Que es súper desagradable y tal. Yo nada, creo que uno de los retos es precisamente trabajar en red y además ahora cada vez más, o sea, en red de redes entre nosotras, alianzas, apoyos y mira, está fenomenal que lo sigas denunciando, ¿no? Y que igual que estás tú aquí diciendo que apoyas nuestra lucha, que yo sé que lo haces desde hace muchísimo, porque no había otra manera, ¿no? Como bien dices tú, ¿no? Yo aquí, vamos, me apunto a apoyarte en todo lo que necesites y yo estoy segura que estamos muchísimas aquí contigo, ¿eh? Tu monólogo ha sido un puntazo, la verdad, estos últimos años. Yo recuerdo todavía cuando viniste a nuestra facultad de educación en Ciudad Real, de que estaba yo trabajando entonces por allí y fue una pasada, o sea, se nos quedaron las alumnas, los alumnos prendados y dándole vueltas a un montón de cosas que planteaste durante mucho tiempo, ¿no? O sea, que nada, tú sigue con tu trabajo y eso, y trabajemos mucho más en red y apoyándonos, porque es verdad que a veces estas virulencias son muy, muy potentes, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con Gracia en el apoyo a Pamela. Pamela, adelante, o sea, una gran labor, o sea, y vamos, tu apoyo a la diversidad es absolutamente incuestionable. Os voy a contar una anécdota sobre esto que estáis contando, de que a veces las hostias que más duelen son las que dan las amigas, ¿no? A mí me han insultado un montón de veces por la calle, un montón. Travesti, no sé qué, me han preguntado precios por mamadas, o sea, perdonad que sea así de claro, pero es violencia que sufrimos. Al final me he apropiado de la palabra travesti, evidentemente, de la palabra travelo, pues lo soy, y no pasa nada, de todas maneras, cuando me duele más es cuando una mujer me lo dice. No cuando un hombre. Cuando un hombre me insulta, yo me revuelvo. Y como pongo en peligro su masculinidad, porque fragilizo absolutamente a la masculinidad de todos los tíos, alfa, pues entonces lo tengo muy fácil. Pero con una mujer no. Ahí yo sinceramente tengo un problema. Y lo he analizado, lo he estado pensando muchísimo. Y yo creo que es porque nos quedamos sin casa. Nos quedamos sin sororidad, nos quedamos sin una complicidad, sin una resistencia en el mundo, nos quedamos solas.
Y esto es lo que no se puede permitir. No se puede permitir. No podemos empezar a hacer jerarquías de mujeres contra mujeres, tú eres menos mujer, que no. Esto no puede ser, porque entonces nos quedamos sin casa. Y sin casa fuera hace mucho, mucho frío, como sabemos. Y el frío se llama patriarcado. Quería decir esto. Bueno, yo creo que de todos los retos que tenemos por delante, que sé que poner el foco en lo positivo, a mí escucharos me da como más fuerza, porque a veces cuando centramos, ¿verdad?, en todo lo violento que está haciendo, porque está siendo violento, no es una cosa de diferencia, como decía Gracia, no está respetando ninguna diferencia, es una cosa violenta ya. Creo que hace unos años sí que estábamos respetando diferencias, pero en estos últimos tiempos está siendo muy violento. Yo me centro justamente no solo en pensar en no solo en los golpes como un monólogo que siga trabajando con adolescentes si me deja, porque como la ultraderecha me tiene vetada, luego está el COVID y luego estas tías que tienen en las instituciones el dinero y el poder, pues tengo 3 frentes con los que no puedo trabajar en instituto, me está costando. Le comentaba hoy a Cristina por WhatsApp que se me está hablando de los cuerpos y de que yo aprendí el feminismo tanto interseccional como comunitario en El Salvador, 8 años que yo vivía allí, que tengo un deseo loco de volver, y tiene que ver por mi conexión con el cuerpo y dentro del feminismo latinoamericano, esa conexión con ese feminismo de cuerpo que tanta falta me hace. Estoy cansada de la teoría y del libro y de la academia y tal. Me voy a poner a trabajar con adolescentes, pero lo más próximo en un espacio que sueño con crear, que vengan a hacer obras de teatro contando sus historias, ¿no? Que a partir de sus historias de violencia, sean las que sean, desde el bullying, violencia intrafamiliar, abuso sexual, lesbofobia, transfobia, homofobia, racismo, lo que hayan vivido, puedan contar sus historias desde cuanto antes mejor. Y hacer obras de teatro de calidad. O sea, no solo un montaje así chiquito de microteatro, que también puede ser, pero intentar hacer cosas que se expandan, porque creo que a como está ahora mismo esto, os lo digo de verdad, creo que el activismo más fuerte es que el teatro va a apelar mucho a la emoción, no tanto a la razón, y de generar metodologías que se repitan, no montarme yo el chiringuito, como dirían algunas, el negocio, como me dijo la otra profe, tío, que te importa es tu negocio, sino montar un espacio, una metodología que se multiplique y se replique, porque confío mucho en la adolescencia, porque estoy flipando de que en estos 17 años que llevo con el trabajo, de no solo los golpes, he visto espacios brutales de hablar de asambleas feministas no mixtas hasta asambleas transfeministas. O sea, yo he visto cosas maravillosas en las aulas que como llevamos este tiempo así tan regular, que quiero apostar por empujar esos procesos de empoderamiento, de fuerza y de verdad, de contar la verdad de los cuerpos, de que la gente sí haga política de sus historias. O sea, que no olvidemos que lo personal es político y que eso está ahí, y creo que el teatro puede aportar mucho, mucho, mucho. No solo porque soy usuaria de él, sino que lo estoy viendo además, que es necesario. Como ahora mismo estamos mucho en pelea de cabeza, pues siento que cuando lleguen obras de teatro que incluso saquen y resuman todo lo que nosotros hemos hecho esta tarde aquí, puede ser un gran pelotazo. Y creo que hace mucha falta que en el Estado español el cuerpo esté más presente en ese sentido, más y más presente, porque se nos está olvidando mucho. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Yo además que soy narradora oral y que creo que los cuentos transforman la vida desde la más tierna infancia, creo que empezar desde edades tempranas para poder seguir reflexionando y que esas personas que se están forjando, que tengan espacios, como tú dices, para hablar de sus propias violencias. Me gustaría, si queréis, aportar también ¿qué estrategias tenemos? Porque es algo, lo hablaba también antes con Pamela y es algo que sí que llevo trabajando y cuestionándome, ¿no? Habéis dicho para mí 2 palabras súper importantes que son el respeto y una que es también importante porque no debería estar, que son los egos y el poder, ¿no? La única forma de avanzar es que luchemos contra esos egos y ese poder y que avancemos desde el respeto, porque las diversidades nos enriquecen. ¿Qué estrategias veis vosotras que nos pueden servir para seguir avanzando contra estos discursos de odio? En mi caso, por ejemplo, ¿sabéis qué me pasa? Que estoy más cómoda defendiendo los feminismos negros que los trans. Porque no estoy hablando de mí, ¿sabes? Estoy hablando de otras interseccionalidades y además desde el privilegio, porque yo soy blanca, por ejemplo. O el capacitismo, por ejemplo. Yo creo que lo que haría falta sería realmente empezar a hablarnos los diferentes feminismos.
O sea, el transfeminismo ya nos hablamos entre nosotros de manera muy frecuente. Evidentemente el afrofeminismo también, el anticolonialismo. O sea, hay redes en cada ismo. Yo creo que lo que haría falta sería realmente ir de interseccionalidad a interseccionalidad sin pasar por el mainstream directamente. ¿De acuerdo? Yo tengo que saber si me estoy apropiándome culturalmente de alguna cosa que no lo sé. El otro día, por ejemplo, aprendí que la palabra denigrante es racista. Pues no tenía ni idea. Y lo es, porque es de negros, ¿no? O sea, cosas tan sencillas, tan tontas como esta, yo creo que es realmente importante. Pasar de una interseccionalidad a otra interseccionalidad sin tener que pasar por el mainstream. ¿Y qué va a pasar entonces? Que entonces el mainstream se debilita. Porque el discurso se hace entre diversas interseccionalidades sin pasar por la feminidad común, esa feminidad eterna, ese eterno femenino que en el fondo lo que hace es perpetuar otra forma de patriarcado. Y fíjate que además ahí me parecía muy importante y rescato algo que también ha dicho Pamela, y es el tema de los privilegios, porque todas tenemos privilegios sobre el resto. Debes ponerte y entender desde dónde estás para saber qué tienes sobre otras y que eso también te haga reflexionar. Yo como mujer lesbiana, como mujer que tiene un trabajo ahora, tengo privilegios sobre otras mujeres que ahora mismo no lo tienen. Entonces todo eso no los podemos olvidar. A mí me sale solo la palabra diálogo, la puedo repetir. Le contaba a Cristina que he hecho un ejercicio de poner en Twitter y de mandar algunas de estas mi móvil para mandarnos audios de WhatsApp, porque llamadas no nos vamos a aguantar. Y la verdad que estos 3 días que acabamos muy quemados, pero yo por lo menos lo he intentado. Yo lo he intentado. Los audios eran increíbles, ¿no? Ella me decía que no había, que las mujeres somos una clase oprimida, las mujeres en general somos una clase oprimida, que no somos diferentes, ¿no? Que no somos diferentes entre una y otra. Bueno, unas cosas de estas muy terraplanistas, ¿no? Y además me cercioraba que decía lo de Vox, lo de las mujeres nacen con bajas, esas cosas, ¿no? Ella me decía que sí, pero que ella lo miraban desde otro punto de vista. Digo, ya. O sea, si estás de acuerdo con eso, no sé qué otro punto de vista. Pero dentro del diálogo, espacios de cuidado como este, de autocuidarnos, de cuidarnos, acuerparnos entre nosotras y nosotros que estamos aquí. Y luego creo que si se puede, yo me ofrezco, después de haber hecho un ritual de quemar muchas cosas, un ritual maya con mi pareja en algún espacio, me atrevería a meterme en la boca del lobo de verdad, no sé si llamarlo debate o encuentro con algunas, que yo se lo he propuesto en cafés, algunas directamente se las he propuesto y el café todavía está esperando y no quieren, pero yo estoy diciendo todo el rato, en el Pozo del Tío Raimundo, en una casa con patio, con una puerta abierta, pues si alguna quiere respirar, que pueda venir a mi casa y de verdad podamos dialogar, sobre todo porque quería hacer un ejercicio simbólico de estas que nos ponen como influencers, ¿no? Las que tenemos como un recorrido en redes que nos llaman influencers, que de verdad que a veces es un horror vivir así, con esa presión, ¿no? De qué dices, qué no dices, cómo te mueves y demás. Quise hacer un ejercicio simbólico con 2 compañeras, digo, a lo mejor las influencers, si nos hacemos una foto juntas con un té y que saben que somos de posiciones contrarias, lo mismo algo marca. Lo mismo podría hasta molar, que nos vean ahí dentro de, a lo mejor cenándonos, porque la cena es más larga y como no estamos de acuerdo, pues cenarnos nos va a sentar más la comida, pero un té quizás sí podemos hablar y hacernos una foto, ¿no? Para que eso surta, no sé, una influencia en el resto de personas. Pero bueno, si eso no va a surgir, pues diálogo y bueno, después de esta conversación con esta señora, yo me reafirmo en el tema de los privilegios cada vez más, lo que deberían de ser derechos. Este sistema lo convierte en privilegio, este sistema que sabéis como heteropatriarcal, racista, colonialista, o sea, todo lo que el sistema tiene, lo que debería de ser un derecho, se convierte en privilegio. Y como dije el otro día, queremos todas y todos abolir el género. ¿Sabes qué pasa? Que mientras queremos abolir el género está pasando la vida. La vida está pasando porque la vida es gerundio. Mientras que queremos abolir, ¿no? O sea, que quiero que esto se acabe, ya, pero es que mientras que, y me lo va a contar tú, ¿no? Como que hay que ponerse mucho en el presente, que se nos está yendo mucho la olla. De verdad, en el día a día, en el presente, en el gerundio, y que nuestras generaciones Zetas, que yo soy madre de una, que me siento súper feliz,
Y yo le preguntaba a mi hija, ¿no? ¿Puedo decir, en donde me han invitado, puedo decir que soy madre de una niña bisexual? Me dice, hombre, claro, digo, joder. O sea, que con 12 años mi hija me pidiera la bandera cuando íbamos por la calle y me dijo, mamá, me gusta la bandera. Y yo era como, pero por el arcoíris, porque luego le dije, si eres bisexual, esa no es tu bandera, ¿no? O sea, sí, no es por el arcoíris, es que creo que soy bisexual, mamá. Y digo, joder, con 12 años, con la claridad que veo a mi hija, a la generación, que no es que viene, es que está presente, no es que viene, es que ya están. Yo creo que estas criaturas necesitan un gerundio. No una cosa estática, ni fascista, ni dogmática. Cuando yo me hice feminista, me hice justamente, me acerqué a este movimiento porque vi que era diverso, plural, había muchas diferencias de cuando yo llegué en el principio del año 2000 y no llegué a un dogma, como dicen los fachas. Yo no quiero un feminismo dogmático, lo tengo cada día más claro, no quiero ese dogma porque no quiero asustar incluso a las colegas de mi hija cuando vienen a casa, ¿sabes? No quiero un feminismo dogmático y la vida en presente es gerundio, no es algo estático, es así. Muchas gracias, compi, es un regalo estar con vosotras, de verdad. Yo quería apuntar también una cosa tirando un poco de lo que planteaba Pamela de los cuerpos, ¿no? Que me parece fundamental, ¿no? Que miremos hacia Centroamérica, el Cono Sur, a las compañeras feministas que están poniendo los cuerpos en las calles, ¿no? Y no solo en las calles, sino que realmente tienen otra, sí, como tienen otro rollo con los cuerpos, ¿no? Y creo que esto, por ejemplo, nos pasa mucho en educación, ¿no? El otro día, por ejemplo, preparando una cosa sobre pedagogías queer y tal, me encontré con un trabajo de Val Flores, que es esta activista argentina, también maestra, boyera, que decía, claro, si estamos todo el rato hablando de diversidad sexual y afectiva y familiar y tal en la escuela, pero realmente nuestros cuerpos no están, son relatos que no están para nada encarnados, ¿no? Que se quedan siempre, es verdad, como muy en la teoría y muy a veces como en, pues sí, como en propuestas de por dónde tendrían que ir las cosas y tal, y ella reclama que hablemos más desde nosotras, ¿no? Desde nuestros cuerpos, ¿no? Que sean unos relatos más encarnados, ¿no? Casi autobiográficos de, a ver, a mí qué me pasa como maestra boyera, como hace ella, ¿no? Y creo que esto es fundamental, porque fíjate, cuando estamos hablando de estos debates, muchas veces entre nosotras mismas en los feminismos, se nos olvida que es que estamos hablando de nuestras vidas, o sea, que esto no es la teoría queer, no, perdona, es que son nuestras vidas, son nuestras compañeras, son nuestras amantes, nuestras parejas, nuestras familias, nuestra hija que dice que es bisexual, ¿no? Como dice Pamela, ¿no? Y está sucediendo, es esto, no es una historia de un libro de Butler y de la teoría queer. Otra cosa es que utilicemos la teoría que puede ser útil para quizás darnos pistas y tal, pero aquí la clave es que son nuestras vidas las que están aquí en el centro, son nuestros cuerpos, nuestras identidades, son esto, cuestiones que además están muy... en lo material, que estamos hablando del acceso a las personas trans a los trabajos, que no las violenten por la calle, que les den sus documentos, o sea, no sé cómo decir, que son cosas, esto, de la realidad absoluta, ¿no? Y entonces cuando nos lo llevan al terreno de lo queer, ¿no? De, estas que son, que parece que es que estamos todo el rato jugando con los géneros y como que un día te levantas y eres mujer, otro hombre, o sea, es una banalización y una, bueno, en fin, mofa constante, ¿no? Sobre todo lo queer. Y es que estamos hablando de estas vidas nuestras que no son heteronormativas, que estamos intentando vivirlas de la manera más libre y tenemos muchos impedimentos, como decía Judith, ¿no? Ahí fuera hace mucho frío. Entonces, bueno, hagamos que esta casa nuestra, que es la casa feminista, sea inclusiva y sea la casa de todas, porque es que si no, ¿no? Entonces creo que realmente los retos van por ahí, van por escucharnos muchísimo, por cuidarnos mucho también, por trabajar en redes, por apoyarnos, y, en fin, también por hacernos autocríticas. No digo yo que no, que aquí nadie está en posesión de la verdad, ¿no? Que también, pero creo que va por ahí, por intentar, no sé ya si consensuar, porque con discursos de odio no se puede consensuar nada, ¿no? Desde luego, pero sí de negociar todos estos disensos, ¿no? Intentar encontrar un punto en el que no nos violentemos, ¿no? Oye, mira, tú piensas esto, yo pensar esto otro, pero no debatáis sobre derechos, no violentéis a colectivos ya vulnerados y no nos violentéis a nosotras. O sea, tiene que haber unos mínimos para entrar a esos debates, ¿no? Y a esas conversaciones, ¿no? Y yo creo que sí, que desde luego lo de la pedagogía es verdad, es que nos sigue tocando hacerla, ¿no? A veces hacia las compañeras y hacia, desde luego, la calle y la sociedad en general, ¿no? Yo creo que sigue siendo necesaria, ¿no? Otro elemento, perdón. No, sigue. Otro elemento importantísimo, es la autorrepresentación. Porque si no, entramos siempre en estereotipos, en ideas preconcebidas, en prejuicios. Esto nos pasa muchísimo a las mujeres trans.
¿Cuántas veces se ha hablado de mujeres trans sin mujeres trans directamente? Así. Y lo he intentado entrar, no hay manera. No hay manera porque no, estamos por debajo, entonces no estamos en el nivel, se supone, de debate. ¿Cuántos periódicos físicos, o sea, en papel, han publicado artículos de mujeres trans? No hablando de las experiencias y tal, no, sino escribiendo, pues poquísimos. Es que realmente poquísimos. Y que no se diga que no hay nivel. Que esto va a pasar como los actores cis que hacían de mujeres trans, cuando toda la vida las mujeres trans habíamos estado en el paralelo, habíamos estado en el espectáculo y habíamos estado en la farándula de toda la vida. Y ahora nos decían que no había talento para hacer de nosotras mismas. No. Podemos hablar de nosotras mismas. Ya la comunidad trans y en general otras comunidades también, evidentemente, somos suficientemente maduras y es muy, muy importante tener voz propia, porque entonces simplemente las desmontas, porque ya no es que, yo qué sé, reproduces estereotipos de género, por ejemplo, una cosa que me han dicho a menudo. A ver, dime un solo estereotipo de género que yo reproduzca y que otras mujeres cis no reproduzcan. Es que no, es simplemente hablando desde la alteridad, no escuchando directamente a las personas interpeladas, que es donde se producen estos problemas. Por tanto, diálogo sí, pero diálogo directo, de autorrepresentación a autorrepresentación, y también entre interseccionalidades. Diálogo y, como yo digo, ocupar los espacios. Ocupemos las calles. Es verdad que ahora mismo está la cosa complicada, pero tenemos que hacernos presentes y hablar en voz propia. La verdad es que este debate podría durar horas y horas. Yo estoy encantadísima y, bueno, pues se nos acaba el tiempo, pero desde luego como FELGTB os sigo emplazando a que sigamos hablando, a que sigamos trabajando juntas. Este año de mujeres LTB, de mujeres lesbianas, trans y bisexuales, no acaba a 31 de diciembre porque la realidad del colectivo tiene que seguir empoderándonos, tenemos que seguir luchando, visibilizando, cuidando, que me parece súper importante, y que además somos muchas más. Lo reivindicaba esta mañana. Nos atraviesan muchas interseccionalidades y no podemos olvidar a las otras, por ejemplo, a las mujeres intersexuales, no podemos olvidar que están ahí, no podemos olvidar a las personas con discapacidad, a todas esas mujeres con discapacidad que han sido invisibilizadas, a todas las realidades que nos atraviesan y están ahí. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Muchísimas gracias a las personas que han participado en YouTube dejando mensajes, creo que es muy importante. Y bueno, pues os invito a que ahora volváis a ver la campaña que ha hecho Extremadura Entiende, sede que nos acoge, entidad federada, que ha hecho un bonito trabajo sobre mujeres lesbianas, trans y bisexuales rurales, y además que nos enfrentamos ahora después a una mesa con ellas donde también podremos seguir reflexionando y avanzando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas. Gracias, cuidado. Gracias. Soy una mujer trans. Desde siempre la gente ha tenido muy claro qué es ser mujer. Es nacer con unos genitales, hormonas y cromosomas determinados y seguir unos roles de género de acuerdo a ellos. Es ser sensible, educada, cuidadora, ama de casa, tener la regla, quedarse embarazada, adaptarse a la norma, ¿no? Para mí es mucho más que eso. Para mí ser mujer es algo que no escoges, pero que sí sientes desde que tienes conciencia. Para mí ser mujer es haber pasado por un cambio hormonal y físico muy duro. Yo no me puedo quedar embarazada, yo no tengo la regla, ni quiero seguir los roles de género de la sociedad. Y eso me hace igual de mujer que a las demás. Ser mujer trans hoy en día no es fácil, porque muchas veces se nos excluye de la lucha feminista, porque se nos considera hombres biológicos. Y se tiene la falsa idea de que queremos borrar a las mujeres. Pero lo que no tienen en consideración es que nosotras, las mujeres trans, llevamos desde años en la lucha feminista, porque nosotras sufrimos la misma discriminación o más que
que el resto de mujeres, porque nosotras sufrimos las mismas violencias por ser mujer y por ser trans, sufrimos doble discriminación. Definitivamente creo que ser mujer trans es como ser una superheroína, es como tener un superpoder. Es una gran responsabilidad, pero también es algo muy bonito, es arte, es algo que puede ayudar a los demás. Para mí ser mujer es como ser una flor de loto que nace en el pantano, una flor de loto bonita, resistente, fuerte, pero cuyas raíces se originaron en el lodo, en la suciedad, en la sociedad. Aún así, la flor de loto no rechaza ese entorno, sino que lo abraza, se adapta a él y lo cambia, al igual que nosotras lo estamos cambiando. Para mí, definirme como mujer bisexual es un posicionamiento político de lucha revolucionaria, porque socialmente todavía se tiene asociada la idea de que las mujeres bisexuales estamos en una transición o bien de ser mujeres heteros o mujeres lesbianas. Es cierto que ser mujer bisexual todavía no está bien recibido por la sociedad porque existe en torno a nuestra orientación sexual un montón de mitos, desconocimiento y desinformación. Para mí, reconocerme como mujer bisexual ha sido un proceso largo de subidas, de bajadas, de cuestionamientos tanto internos como externos. He tenido que dar muchas explicaciones de por qué soy mujer bisexual, he tenido que dar muchas explicaciones de por qué a lo largo de mi juventud he mantenido relaciones sexoafectivas solamente con hombres y del por qué ahora tengo una pareja mujer. Poder responder esos cuestionamientos, esas dudas que yo tenía de forma interna y también externa, para mí fue más fácil en el momento de acercarme a Extremadura Entiende, que fue un espacio en el que conseguí conocer un montón de mujeres que a través de su orientación sexual hacen una herramienta de empoderamiento, de lucha y de resistencia. ¿Qué podría ayudar a que las mujeres se reconozcan como mujeres bisexuales de una forma más fácil? Pues romper justamente con todos esos mitos que hay alrededor de nuestra orientación sexual, no cuestionar es fundamental y por supuesto contar con organizaciones como Extremadura Entiende hace más fácil que las mujeres podamos decir abiertamente y públicamente somos mujeres bisexuales. Y aunque descubrí en mi Trujillo natal con 24 años que me gustaban las chicas, no fue hasta los 41 que empecé a trabajarme para poder denominarme lesbiana, porque hasta entonces no había sido capaz de nombrarme como tal con esa palabra. A partir de eso descubrí a Extremadura Entiende, que desde luego ha sido mi trampolín no solo hacia el activismo lésbico, sino hacia el feminismo. Es verdad que hay chicas que no les gustan las etiquetas para nombrarse, pero creo que son necesarias para las personas que las necesiten, porque sobre todo a nivel colectivo nos dan más visibilidad y una legitimidad social que de manera individual no conseguimos. A partir de ese 2010 en el que por fin conseguí nombrarme lesbiana, empecé a investigar, a deconstruirme personalmente y me encontré con el concepto de lesbianismo político, y ahí es donde me encontré, porque para mí ser lesbiana es mucho más que una orientación sexual, es un posicionamiento en el mundo que me revela contra los mandatos de género machistas, cis heteropatriarcales, pero Extremadura Entiende se construye de cada una de las formas de ser lesbianas y por eso os esperamos aquí en Extremadura Entiende, porque estamos a vuestro lado, aquí, a 2 pasos de ti. Extremadura Entiende es una de las organizaciones de mujeres lesbianas, trans y bisexuales extremeñas más significativa, no solo de nuestra comunidad autónoma, sino de todo el territorio español. Como colectivo de mujeres en las que la orientación sexual e identidad de género marca nuestro día a día y nos atraviesa, es imprescindible visibilizarnos, ya que, desde dicha condición, vivimos nuestras opresiones y privilegios. Nuestra mejor arma es la visibilidad. Defendemos la visibilidad por encima de todo y entendiéndola, además, como un proceso de 2 dimensiones, individual y colectivo. La individual implica que las mujeres lesbianas, trans y bisexuales nos vemos con la facultad y la confianza para responder a nuestras propias necesidades.
La colectiva, que nos articula como grupo social para impulsar cambios positivos en las situaciones que vivimos. La visibilidad toma un significado profundamente social y político. Nosotras, las mujeres lesbianas, trans y bisexuales desde Cáceres, en un entorno orgullosamente rural como es Extremadura, encabezamos los feminismos incluyentes en los que quepamos todas. No hay otra forma de destruir el patriarcado, el machismo y las violencias. Desde Cáceres, a 2 pasos de ti, junto a ti, las mujeres de Extremadura Entiende, trabajamos para la construcción de una ciudadanía más libre.